Barra Matutina. Diálogo con justicia innovativa. Poder Judicial del Estado de Jalisco. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la Barra Matutina, Diálogo con Justicia Innovativa, que el Poder Judicial del Estado de Jalisco trae para todos ustedes. Hoy me encuentro con la presencia del maestro Víctor López, quien es validador del Instituto de Justicia Alternativa. Bienvenido. Muchas gracias. Bien, para iniciar esta entrevista, como ya es costumbre para nosotros, nos gusta preguntarle a nuestro invitado quién es la persona que nos acompaña para que el público lo conozca. Entonces, maestro, ¿quién es Víctor López? Bueno, soy un servidor público que trabajo en el Instituto de Justicia Alternativa desde su inicio prácticamente. Y bueno, actualmente pertenezco al área de validación. Hay en la dirección de métodos alternos de solución de conflictos y validación hay dos jefaturas, la de métodos alternos y validación, que se encarga de hacer la revisión de todos los convenios que presentan los centros públicos y privados ante el IJA. Ok, y esta dirección que me comenta es la que preside el doctor Jaime Pacheco. Es correcto. Es correcto, bien. Y ese es el tema que nos corresponde el día de hoy. Vamos a hablar sobre la validación y en su efecto la sanción de estos convenios que llevan los centros públicos o privados ante el Instituto de Justicia Alternativa. Y bueno, me gustaría iniciar preguntando, estos convenios que llevan estos centros públicos o privados, ¿qué tipos de asuntos resuelven como parte de la justicia alternativa? Bueno, prácticamente las materias sobre las que se pueden hacer estos convenios son civil, mercantil, familiar, penal y bueno, prácticamente todos los convenios que sean susceptibles o asuntos susceptibles de convenio y transacción son los que se pueden sancionar en el IJA. Ok, bien. Hago este hincapié porque para mí es importante a todas las personas que nos ven, que como comentábamos previo a iniciar esta entrevista, este programa no va dirigido a abogados o prestadores, sino como a un público en general, que se comprenda la trascendencia de que cuando uno acude a un método alterno, que como comentario previo puede ser ante el mismo Instituto de Justicia Alternativa o ante un ente que está acreditado por el Instituto de Justicia Alternativa, y resuelven estas controversias que tienen en estas materias y al final terminan con un documento que es un convenio. Este convenio, lo que sucede es que lo van a validar. ¿A qué nos referimos, maestro, cuando hacemos alusión a la validación de este convenio? Bueno, la validación implica la revisión de todos los requisitos legales que deben de cumplir estos convenios. Y dependen, por ejemplo, de la materia. Hablando, por ejemplo, de la materia civil, en el caso de los arrendamientos, pues los convenios que prevengan o solucionen este tipo de temas deben de apegarse a lo que dice el Código Civil y a lo que dice la Ley de Justicia Alternativa y el reglamento. Entonces, la validación implica que los convenios cumplan con estos requisitos, básicamente. Bien, entonces estos centros públicos o privados, una vez que las partes llegan a la resolución de un conflicto y firman este convenio, ellos lo llevan ante esta validación y ustedes revisan ese convenio. ¿Cuáles son las bases que toman en consideración para validar este convenio? Bueno, hay una serie de criterios que se han definido de la mano con los jueces en materia civil, familiar y mercantil también, en donde prácticamente se han estipulado algunos requisitos con el objetivo de brindar seguridad jurídica a todos los actos que las personas
pues tratan de solucionar o de prevenir con la elaboración de este convenio. Entonces, estos criterios se han avalado por el Supremo Tribunal y el Consejo del IJA y se han dado a conocer en la página oficial del instituto, en donde pues, se muestran todos estos requisitos que deben de cumplir los convenios. Y de la mano pues también con lo que establece la Ley de Justicia Alternativa y el reglamento, que nos dice pues cómo deben de redactarse y pues ahora sí que la forma y el fondo que deben de contener. ¿Y estos criterios normativos son por materia o cómo vienen seccionados? Sí, se enfocan, por ejemplo, en los casos de los convenios más recurrentes, por ejemplo, los de arrendamiento. En caso de materia civil, los criterios contemplan el convenio de arrendamiento, convenio de promesa de compraventa, el de prestación de servicios, que bueno, básicamente pues tiene que ver con toda la cuestión de, por ejemplo, un convenio de alguna construcción de obra a precio alzado, por poner un ejemplo, y creo que también el de mutuo con interés o mutuo simple se contemplan en estos criterios. Esto en materia civil. En materia familiar también vienen algunos ejemplos de los convenios que se pueden presentar, por ejemplo, el de custodia, convivencia y pensión alimenticia, o el divorcio por mutuo consentimiento. Entonces, sí vienen ahí especificados, dependiendo de qué tipo de asunto se trate, pues los criterios que se van a tomar. Entonces, los centros públicos o privados, incluso los prestadores que lo hacen de forma directa, tienen que tener estos criterios normativos pues a la mano para poder elaborar estos convenios. Sí, claro. Tiene que ser su base central para poder tener como esa seguridad o certeza de que el IJA pues lo va a validar. Es correcto. Si en un momento dado el convenio no cumpliera con estos requisitos, entonces nosotros mandamos una prevención para que el prestador de servicio corrija los detalles que nosotros le estamos observando a través de esta prevención. Entonces, una vez que se subsanen esos detalles, ya podemos proceder con la sanción del convenio. Pero mientras tanto, sí, eso es lo que implica la validación, hasta ese punto en donde hay esta comunicación entre el validador y el prestador de servicio, y el prestador pues termine corrigiendo los detalles que a lo mejor no se... Ok. Si estas prevenciones o estas correcciones son de forma, las hace el mismo prestador, pero si son de fondo, ¿tiene que concurrir la voluntad de las partes para subsanarlo? Sí. Esa es como la... Es así porque al final, si es un tema de fondo, pues quienes comparecieron a la firma del documento pues tienen que volver a firmarlo con las modificaciones que se hicieron. Si fuera un tema de forma, muchas veces el mismo prestador de servicio acude al IJA, presenta su oficio en donde pues subsane las observaciones y con eso se tiene por cumplida. Por cumplida el objeto. Bien, maestro. Y antes de pasar al tema de la sanción, que creo que viene siendo como la consecuencia de una vez que se valida, a mí me gustaría hacer hincapié a las personas que nos ven. Platicábamos unos momentos previos que aún existe esa como inseguridad de que si yo acudo a celebrar un convenio, ¿qué fuerza o qué fortaleza tiene a diferencia de ir a un juicio, ¿no? Como por ejemplo, platicamos unos segundos, el hecho de que yo lleve un divorcio por mutuo consentimiento ante un juzgado de primera instancia a acudir ante un centro público privado. Y creo que la respuesta está en esta validación, ¿no? En esta pauta, ¿estos convenios son exigibles? O sea, ¿qué fuerza tienen? Pues se equiparan a una sentencia. Básicamente, el convenio, una vez firmado por las partes y sancionado por el instituto, es decir, una vez que se verificaron todos los requisitos, que cumple con todo
el marco legal que debe de contener, el instituto lo reconoce y lo eleva a categoría de sentencia. Y esto quiere decir que si en un momento dado las partes incumplen con sus compromisos, ya no se tiene que iniciar un proceso judicial desde cero, sino que se acude ante el juez que corresponda, dependiendo la materia, y se le solicita la ejecución de estos compromisos. Entonces eso implica pues menos desgaste económico, menos desgaste emocional, de tiempo, muchísimas cosas que al final pues son los beneficios que caracterizan a estos métodos. ¿Y eso es lo que nosotros llamamos sancionarlo? Es correcto, cuando el instituto los eleva a categoría de sentencia, es cuando lo sanciona y adquieren pues esta calidad, es una similar a una sentencia ejecutoriada, se le llama, porque al final lo que hace falta es solicitar la ejecución en caso del incumplimiento. Bien, maestro. Entonces, resaltando un poquito estas bondades, haciéndose hincapié en las diferencias entre acudir a un juicio o a un método alterno, podemos decir que es más rápido, más efectivo y que al final llegamos al mismo resultado. Vamos a obtener una sentencia porque este convenio se va a elevar a esa categoría y va a tener la misma eficiencia uno que el otro. Es correcto. Bien, y dentro de esta ejecutoriedad que tienen estos convenios, pasando un poquito al tema del incumplimiento, si alguna de las partes no cumple con alguna de las pautas, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ya nos explicaba ahorita un poquito que no tiene que acudir al juicio, pero específicamente, ¿qué es lo que tiene que hacer esa persona que se ve afectada al verse incumplido ese convenio? Bueno, primeramente solicitar ante el instituto copias de la sanción del convenio para posteriormente acudir ante el juzgado que corresponda dependiendo de la materia y solicitar a través de un escrito, una promoción, la ejecución del convenio. Prácticamente el convenio debe de contemplar cláusulas de ejecución, que son los parámetros, se puede decir, respecto de los cuales se va a trabajar en caso del incumplimiento. Las mismas partes establecen, por ejemplo, en el caso del arrendamiento, si incurrieran en alguna causal de incumplimiento, qué es lo que se tendría que hacer después. En el caso de la cláusula de ejecución define en qué consistiría la ejecución. Hablando de un arrendamiento, pudiera ser el embargo de bienes para garantizar el pago de lo que se adeude. Y bueno, básicamente el convenio ya contempla cómo se va a ejecutar, las mismas partes así lo establecen. Y pues a la hora de la ejecución, los jueces únicamente se limitan pues ahora sí que a definir o a decir, a ejecutar lo que las partes ya pactaron. Bien, un comentario previo. Me comenta que tiene que solicitarse copias ante el instituto, pero si este convenio lo llevaron ante un centro público o privado, ¿ellos también les pueden proporcionar estas copias o será necesariamente acudir ante el instituto? No, sí, de hecho, las personas que hicieron el convenio, ya sea ante un centro privado o ante un centro público, al final tienen que acudir al IJA para solicitar estas copias certificadas. Okay. Lo pueden hacer a través del centro público o a través del centro privado. Bien, entonces, hago este hincapié porque es importante que si yo acudo a un centro privado y requiero esa sanción, pues tener la noción de que puedo acudir con él mismo a solicitarle esas copias y no a lo mejor directamente al Instituto de Justicia Alternativa. Sí. ¿Sí? De hecho, creo que parte de los beneficios de un centro privado que pues tienen esta opción de que ellos mismos pueden gestionar las copias, pueden gestionar ante el IJA en caso de incumplimiento, pues ya para estar listos ante una ejecución del convenio. Bien, y bueno, retomando un poquito lo que nos comentaba y a lo mejor esclareciéndolo un poquito más. Entonces, en el ejemplo que nos da, tenemos un contrato de arrendamiento, lo elevamos a categoría de sentencia y hay un incumplimiento, no paga el arrendatario.
Entonces acudimos ante este juez con las copias a pedir directamente su ejecución. Esto quiere decir que el juez se va a basar exclusivamente en la forma en que nosotros hayamos pactado cómo se va a ejecutar. Por ejemplo, que hayamos pactado un tiempo para un lanzamiento o algún interés, etcétera, y no necesariamente en un tema de probanzas, como pudiera ser en un tema de juicio, haciendo esta diferencia. Sí, así es, porque precisamente para elaborar el convenio, pues ya se tuvieron que haber cumplido con todos los requisitos que establece la Ley de Justicia Alternativa. Y hablando de la voluntariedad, que es la materia prima de estos métodos, pues prácticamente todo lo que las partes ya pactaron ahí fue de manera voluntaria, entonces el juez ya no tendría por qué indagar más allá. Y la ejecución pues sí es únicamente en cuanto a lo que pactaron las partes. Sin embargo, eso se pretende pues que a través de la revisión del convenio no se vayan temas, por ejemplo, como los intereses moratorios, en donde pudieran a lo mejor en un contrato de arrendamiento pactar un interés excesivo y que llegue con el juzgador y él tenga que regular ese interés. Entonces, precisamente lo que se pretende o el objetivo de la validación es que no se filtren estos detalles y la ejecución, el juez ya únicamente diga lo que las partes o determine lo que las partes ya habían pactado. Entonces son básicamente como parámetros de legalidad para que al momento de ejecutar no haya complicaciones en el proceso. Exacto. Esa es como la vertiente. Maestro, ¿y más o menos cuánto tiempo está llevando actualmente una validación de un convenio? Bueno, eso sí es un tema variable porque depende de la carga de trabajo que tengamos. Okay. Y también tiene mucho que ver, por ejemplo, que hablando de las prevenciones precisamente, es un tema muy recurrente que a veces los convenios tienen estos detalles que nosotros como validadores tenemos que corregir a través pues, de la prevención y el prestador es el que se encarga de subsanar estos detalles. Y eso implica que el tiempo se desfase, entonces la carga de trabajo pues, se ve reflejada en este sentido, en los términos. La verdad es que en la actualidad los convenios se validan en alrededor de 15 días, una semana, pero sí tiene mucho que ver, pues, que por ejemplo, de 50 convenios, a lo mejor me salen 30 con observaciones y es tiempo que le tengo que dedicar o se le tiene que dedicar sí, pues, claro. esa parte. ¿Y cuánto tiempo es el que les dan para subsanar estas prevenciones? Son 5 días. A partir de que reciben la prevención, se tienen 5 días para hacer las correcciones y presentar otra vez el convenio con estas correcciones. ¿Se presenta otra vez completo o solamente lo específico? Si fuera alguna cuestión de forma, se presenta únicamente el documento, pero si hubiera algún tema de algún documento que hubiera faltado presentar, pues se tiene que presentar también el convenio con el documento que hizo falta. Bien, maestro, me dice 5 días, pero recordando un poquito el tema de las cuestiones de fondo, si es una cuestión que tiene que tener relación con la voluntad de las partes, quizás este tiempo no sea suficiente. ¿Hay prórrogas o está sujeto a esos 5 días? No sé, por ejemplo, a lo mejor que se haya rechazado por la cantidad de la pensión alimenticia o por el régimen de convivencias. El volver a reunir a las partes para que vuelvan a ponerse de acuerdo bajo este principio de voluntariedad, quizás el tiempo sea muy corto. Sí. ¿Hay esa prórroga o está sujeto a esos 5 días? No, sí, digo, en este caso la ley y el reglamento nos establecen los 5 días y pues se tiene que subsanar dentro de este término. Si no fuera posible, entonces se dejan a salvo sus derechos y en un momento dado pueden volver a celebrar el convenio y volverlo a presentar para su validación ante el IJA. Y entonces ahí podemos resaltar la importancia de revisar estos criterios normativos para evitarlo, ¿no? Porque así es. Sobre todo yo hago mucho hincapié en esa parte de la voluntariedad y de los tiempos, sí. que es lo más importante porque
no basta de que una de las cuestiones más beneficiosas de estos convenios sea su ejecutoriedad, o sea, el tema de elevarse a categoría de sentencia, sino que también el objetivo es que al momento de ser un método autocompositivo, pues no se tenga que llegar a eso, ¿no? De que las partes cumplan. Así es. Entonces, hay esas dos vertientes. Una, pues que los centros públicos, privados y prestadores pongan atención especial a estos criterios, y dos, pues como comenta, quedan a salvo los derechos de las partes para volverlo a presentar en caso de que no alcance el tiempo. Sí. Y quizás esta pregunta sale un poquito de su área, maestro, pero igual me gustaría comentarla. ¿Cuál es la diferencia entre un centro público y privado para las personas que nos ven? Porque estamos haciendo mucha alusión a estos dos espacios. Bueno, el centro privado es un despacho, puede ser, que se acredita ante el Instituto de Justicia Alternativa para poder desarrollar estos métodos alternativos de solución de conflictos. Una vez que se acredita un centro privado, tiene que certificar a prestadores de servicio para que ellos realicen estos métodos alternos. Entonces, la diferencia básicamente es que un centro privado va a establecer cuotas o va a establecer honorarios por sus servicios, y un centro público no. Un centro público, por ejemplo, como el mismo instituto, puede elaborar los convenios y hacer todo el trámite de manera gratuita. La diferencia también es que, bueno, el centro privado tiene el plus de que a lo mejor el prestador de servicio, después de la firma del convenio, puede gestionar, por ejemplo, las copias certificadas, el procedimiento de ejecución después, y el centro público no. El centro público se limita a intervenir. A un horario, a un espacio. Exactamente, aparte es un servicio público que tiene que atender a estos requisitos, pues los horarios del IJA no son los mismos. Un centro privado en un momento dado puede adaptarse y a lo mejor atenderlos un sábado. Ok, y el Instituto de Justicia Alternativa pues es de lunes a viernes. De lunes a viernes. Nos comenta que son gratuitos estos métodos alternos. Sí. Nada más para que no haya confusión. Es gratuito en cuanto a su validación, en cuanto a su sanción, en cuanto a lo que presta el IJA, pero si es en un centro privado, lo que se paga es el honorario de este prestador, haciendo esa diferencia. No es que cueste el servicio del IJA, un derecho o algo relacionado. Son procedimientos gratuitos dentro del instituto, y sí, ya la cuestión de los centros privados se maneja aparte. Bien, maestro. No sé si, bueno, antes de que terminemos la entrevista, por cuestión de tiempo, quisiera compartirnos alguna experiencia o algún tema que nuestro público quisiera saberlo. Sobre todo, la intención es que hagamos uso de estos espacios para hacer difusión en cuanto a su importancia, en cuanto a su trascendencia, pero también en cuanto a cómo hacer las cosas, ¿no? Para que sean más ágiles, para que sean menos conflictivas, por así decirlo. Bueno, en ese sentido, volviendo a los temas de la validación, es muy importante que los prestadores de servicio tomen en cuenta todos estos criterios de los que hablábamos para evitar pues que se prolongue el tiempo de la validación del convenio, porque precisamente en ese sentido el año pasado tuve por aquí una clase en donde hice una estadística, y de 1,800 expedientes que me fueron turnados para revisar en un lapso de 6 meses, prácticamente fueron 450 los que se fueron en prevenciones, que es más o menos el 22-23% de la totalidad de los expedientes, y pues eso implica más tiempo, porque la cuestión de mandar notificar las prevenciones, de simplemente pues hacer la redacción de la prevención, porque cada caso es único. Es tiempo que se ve reflejado en el servicio que debe de prestar el IJA. Entonces, si los prestadores de servicio de centros privados fueran, a lo mejor, tuvieran más cuidado con estos detalles,
los tiempos serían más pues apegados a lo que dice el reglamento, los 5 días, a lo mejor que se debe de tardar en hacer la sanción. Pero bueno, yo creo que poco a poco se va avanzando y precisamente con la difusión de estos criterios, los mismos prestadores pueden ya ir perfeccionando los convenios. Bien, igual vamos a pedir que en este momento pues aparezca el enlace de la página del IJA donde pueden consultar estos criterios normativos. No obstante, también me gustaría preguntarle, maestro, si existe alguna duda en cuanto a la interpretación de los criterios, ¿hay algún acercamiento, algún teléfono, algún correo donde puedan esclarecerse estas dudas por parte de los prestadores? Sí, de hecho, en el área de la jefatura de validación del IJA, si tuvieran algún detalle, por ejemplo, con alguno de sus convenios, pueden ponerse en contacto con el validador que esté realizando la revisión y pues ahora sí que ver la manera de cómo corregirlos para que no sea tan gravoso pues también para las partes o para el mismo prestador y se puedan solventar o subsanar estos detalles. Básicamente está abierta la posibilidad vía telefónica de hablar con los validadores y esclarecer estas dudas. Y eso ahorraría mucho tiempo, ¿no? El hecho de que a lo mejor, platicábamos también hace unos segundos, ¿no? Que en un contrato de arrendamiento ya no solo puede ser el tema de la escritura, sino que también puede ser el tema del recibo. El pago del predial. El pago del predial. Entonces, cuando hay esta inquietud o esta duda en cuanto a si pudiera ser uno o los dos, hay esa posibilidad de hablar por teléfono y decir, oye, con base en este criterio normativo, aceptan este tipo de documentación y hacerlo de forma previa y no una vez ingresado. Sí, digo, la verdad es que también muchas veces por la carga de trabajo los mismos validadores pues están ocupados todo el día, pero si ya hay un convenio en revisión y los prestadores saben a quién a quién le correspondió o ya se pusieron en contacto pues con una prevención, pueden hablar directamente con el prestador y ponerse de acuerdo en ese sentido. ¿Y usted sabe si hay algún tipo como de capacitación de estos criterios normativos? Sí, sí la hay por parte del IJA, pero ya habría que ver el calendario pues, de esa área también, porque es una dirección que maneja ya sus fechas de manera independiente también. Bien, maestro, pues entonces tendremos que invitar al área de capacitación del Instituto de Justicia Alternativa para saber ver este tema de capacitación y darle esta difusión. Y de forma gratuita, que también es lo importante. Bien, perfecto, y sobre todo porque pues estos cursos tienen como una base de maestros, ¿cómo les llaman? Pero ahorita se me fue el término, pero que ya están expertos en la materia de métodos alternos y que hay un registro. El claustro académico, le llaman. Del Instituto de Justicia Alternativa. Así es. Bien, maestro, pues se nos acabó el tiempo. Quiero agradecerle mucho su atención, el tener este espacio para resolver todas estas dudas. Esta es su casa, este es su set para cuando guste hacer algún tema de difusión. Y pues a todo el público que nos ve, los seguimos invitando a que sigan las redes sociales de la Escuela Judicial en Facebook, YouTube y Spotify, y también las del Instituto de Justicia Alternativa, para que se enteren de estos cursos de capacitación y de toda la información que está brindando esta dependencia. Muchas gracias, maestro. Por nada, para servirles. Gracias.